Servicio Mesiánico de Shabbat, a Becky Book, por la doctora Jolisa Alewain. Copyright @JolisaAlewain 2017. Dedicación. Para mis amigos fieles de la rama de olivo. Contenido. Glosario. Capítulo 1. El patrón mesiánico de culto. Capítulo 2. El lugar. Capítulo 3. Orden del servicio. Inicia con oración, bendiciones, danza rabínica de alabanza, bendición sobre los niños, Kiddush y Hamotzi, y termina con Oneg. Capítulo 4. Cobertura de la cabeza. Capítulo 5. Estructura organizativa. Capítulo 6. Shabbat especiales o Bar Mitzvah. Capítulo 7. Conclusión. Preguntas frecuentes. Preguntas para revisión. Notas finales y sobre la autora. Glosario. Adonai, mi Señor. Amidá, la oración de pie hecha 3 veces al día. Aarón, el armario que contiene los rollos de la Torá y otros rollos. Beit Din, la corte rabínica que decide asuntos de importancia. Bimá, mueble, generalmente elevado, en donde el rollo de la Torá es desenredado para la lectura pública. Brit Hadashah, Nuevo Testamento, o literalmente Nuevo Pacto. El Shaddai, el Dios todo suficiente. Gabal, alguien que ayuda con los asuntos administrativos para el funcionamiento ordenado del servicio de la sinagoga. Esta persona también es llamada como el Shamash. Haftorah, porción de la escritura de los profetas que es leída juntamente con la porción acostumbrada de la Torá que se lee cada semana. Alajá, el método de caminar de las escrituras de acuerdo a la ley judía. Hitpalel, orar, en el sentido reflexivo del verbo, juzgarse a uno mismo. Hasan, alguien calificado en conducir la oración pública, que usualmente es cantada, de ahí que también se le conoce como el cantor. Kavana, pasión e intención que acompaña las oraciones. Ketubim, la sección de la Tanakh conocida como los escritos, que contiene los libros como los Salmos y el libro de Esther. Kiddush, copa de vino que acompaña la celebración, especialmente en la comida del Shabbat. Kippa, gorra usada por los judíos observantes. Mashiach, Mesías. Megilá, rollo, como el de Esther. Mezuzá, una pequeña cajita colocada en los postes de las puertas de un hogar judío. Contiene escrituras, escritas por un escriba, y cumple el mandamiento de escribir su palabra, entre comillas, en los postes de las puertas de tu casa. Midrash, lectura, discusión y hasta burlas del sentido y significado de las escrituras. Mikveh, piscina de aguas vivas para inmersión, similar al bautisterio cristiano. Moedim, las fiestas bíblicas como Pascua, panes sin levadura, primicias de la cebada, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de expiación y tabernáculos. Ner Tamid, siempre luz, la luz para el arca de la sinagoga que siempre está encendida. Nevim, división de las escrituras, conocida como los profetas. Oneg, placer o delicia del Shabbat. Es usado usualmente para describir la comida y refrescos después del servicio de la sinagoga. Parojet, el velo o cortina del arca. Seder, orden. Se puede referir al orden del servicio, como el Seder de la Pascua. Shamash, siervo. Este oficio en la sinagoga se parece al de diácono. Shmoné Esrei, o 18. El Shmoné Esrei es otro nombre para la Amidá,
la oración que se hace 3 veces al día por los judíos observantes. Shofar, cuerno de carnero usado como trompeta. Sidur, libro de oración. Sofer, escriba. Talit o talit katán, un manto rectangular al que se le añaden franjas y orlas. El talit se usa para la oración, pero el talit katán se puede vestir debajo de la camisa durante el día. Tanaj es un acrónimo para Torah, Nebim y Ketubim, es decir, ley, profetas y escritos. La división antigua de las escrituras hebreas. Los libros de la Tanaj son los mismos de las Biblias cristianas, solo que en diferente orden. Tefilá, oración. Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, mal entendida como ley en las traducciones. La Torah es con más precisión enseñanzas e instrucciones de Dios. Contiene temas como ciencia, historia, procedimientos sacerdotales, estatutos civiles, ordenanzas, salud, agricultura, mandamientos, profecías, oraciones, ganadería, arquitectura, derechos cívicos y muchos otros. La raíz de la palabra hebrea Torah viene de la palabra hebrea yará, que significa dar en el blanco. Torah también es usada para referirse a toda la Biblia hebrea, hasta el significado más pequeño. Un procedimiento. Torah es usada por los judíos mesiánicos para referirse a toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, porque la Torah es la fundación de toda la escritura. Los profetas hacían regresar a Israel a la Torah. Los salmos nos enseñan a amar la Torah, de la manera que el rey David los amó. Los escritos nos enseñan las consecuencias de abandonar la Torah y la recompensa de regresar a ella. El Nuevo Testamento trae a la Torah a su completo significado en la persona de Yeshua el Mesías, y mucho del Nuevo Testamento cita la Tanaj. Sekenim, ancianos. Tzitzit, orlas puestas en las esquinas de la ropa para recordar al que los viste de guardar los mandamientos. Yarmulke, otro nombre para la gorra ritual de un hombre judío. Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, que significa salvación. Capítulo 1. El patrón mesiánico de culto. El movimiento mesiánico viene de varios antecedentes. Es uno de los grupos raciales más diversos de los Estados Unidos y es considerado el movimiento, entre comillas, base. El movimiento mesiánico es un fenómeno creciente, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero. Muchos cristianos tradicionales ahora están escogiendo guardar las fiestas bíblicas. Tanto así que hay más mesiánicos no judíos que judíos. El culto mesiánico tiene el potencial de ser una experiencia profunda y satisfactoria. A pesar de que las congregaciones mesiánicas y agrupaciones están levantándose por todo el mundo, la diversidad de religiones, etnias y antecedentes académicos hacen a cada congregación diferente, sea judía o gentil. No existe un patrón, todo incluido, para el culto mesiánico. Así que el mejor enfoque para describirla es relatar los componentes más comunes usadas en un servicio. Al igual que los primeros discípulos y apóstoles de Yeshua o Jesús, nadie sabe realmente cómo llamar a este movimiento. A pesar de que casi siempre se les llama, entre comillas, movimiento mesiánico, esto es un poco inapropiado. Aquellos que siguen a Yeshua el Mesías son mesiánicos. Pero nuevamente, también lo son los judíos observantes. A pesar de que los judíos ortodoxos no creen que Yeshua es el Mesías, ellos no observantes esperan y oran por la venida del Mesías diariamente.
por lo que ellos también son mesiánicos en la expectativa. La diferencia es que los judíos ortodoxos están esperando la primera venida del Mesías, mientras que los, entre comillas, mesiánicos están esperando su retorno. En el primer siglo, los creyentes de Yeshua como el Mesías fueron llamados con diferentes nombres: el Camino, los Nazarenos y eventualmente cristianos, un nombre que hoy en día es reflejando al decir mesiánicos. Ya que la mayoría de la gente entienda que un cristiano es un seguidor de Yeshua, la gente hoy día también entiende que un mesiánico es un seguidor de Yeshua. Esto no hace a los judíos ortodoxos menos mesiánicos, en su propia expectativa. Los mesiánicos modernos rastrean su historia al mismo principio del cristianismo, pero ellos particularmente se identifican con los primeros nazarenos. Epifanio de la Salamina, un obispo del tercer siglo, describe a los nazarenos de tener las siguientes prácticas. Número 1. Ellos usan el Antiguo y Nuevo Testamento. Número 2. Tienen buen conocimiento del hebreo y usan el Antiguo Testamento. Ellos leen por lo menos un evangelio en hebreo. Número 3. Ellos creen en la resurrección de los muertos. Número 4. Ellos creen que Dios es el creador de todas las cosas. Número 5. Ellos creen en Dios y en su Hijo Jesucristo. Número 6. Ellos guardan la ley de Moisés. Número 7. Ellos se originaron en Jerusalén y después huyeron a Petra antes del 70. Número 8. Ellos estaban localizando geográficamente en Petra, Cocova y Coele en Siria. Los nazarenos no eran considerados heréticos por la Iglesia hasta el siglo IV. Agustín de Hipona, entre paréntesis, del 354 al 430 después de Cristo, marca un cambio decisivo de la visión de los nazarenos por la Iglesia. La aceptación de Agustín del juicio de Epifanio fijó su destino y llevó al rechazo final por la Iglesia cristiana. Agustín dijo esto de los nazarenos, entre comillas: ellos profesan ser cristianos y profesan que Cristo es el Hijo de Dios. Ellos practican el bautismo, ellos guardan la ley antigua, especialmente la circuncisión, la observancia del sábado, restricciones de la comida, y son pocos en número. Jerónimo aseguró que ellos se extendieron hasta el principio del V siglo. Aunque diverso, el judaísmo mesiánico moderno es generalmente entendido como un movimiento de judíos y gentiles comprometidos con el mesianismo de Jesús. Los judíos mesiánicos practican y mantienen el estilo de vida judía y la tradición. Su identificación con el pueblo judío e Israel es central para su identidad étnica y espiritual. Ellos están comprometidos con los dos, el pueblo judío y el numeroso cuerpo del Mesías que es Cristo. Los mesiánicos le dan gran importancia a la observancia de la Torá y a la relación entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Ellos no ven la observancia de la Torá como un medio de salvación, sino ellos le ven como un crecimiento de la salvación llamada santificación. Los mesiánicos no promueven una salvación por obras, sino una relación de pacto de obediencia por amor. El judaísmo mesiánico ha sido descrito como, entre comillas, el tercer carril entre el judaísmo y el cristianismo, y los mesiánicos no judíos también caminan por ese carril, a pesar de que todos sin mucha etnia y tradición judía. Los mesiánicos confiesan que Yeshua o Jesús es el Mashiach, Mesías, para los dos, tanto como para el judío mesiánico como para los cristianos. Capítulo 2. El lugar. El santuario puede tener asientos congregacionales, un bimá, un mikvé y un arca, Aarón. Un bimá es similar a un púlpito,
pero está diseñado para la lectura de las escrituras como para la enseñanza de la palabra. Por esta razón, el Bimá es más grande que un púlpito tradicional para que el rollo de la Torá pueda ser desenrollado para la lectura. Algunas veces se le llama, entre comillas, el asiento de Moisés. Un mikvé es una correlección de aguas para inmersión. Es conocida para los cristianos como un bautisterio. La inmersión puede marcar muchos eventos de la vida, no solamente la salvación, ya que los requerimientos para un mikvé incluyen, entre comillas, aguas vivas. El mikvé puede tener un diseño ligeramente diferente. El arca contiene los rollos de la Torá y otras escrituras, tal como el rollo Megilá de Esther. Los rollos representan a Yeshua, la palabra viva, que es la palabra hecha carne que vivió entre nosotros. El arca puede tener un tamid, que es la luz perpetua que les recuerda a los congregantes de la menorá que iluminaba la entrada del lugar santísimo donde la Torá era guardada. El arca también puede tener una cortina o parojet, y el mismo rollo de la Torá puede ser decorada con un bello manto bordado y hasta una corona. La congregación puede tener una sala de reunión y una cocina para poder participar de la comida comunitaria llamada oneg, que sigue después del servicio. ¿Por qué tan judío? Los servicios de la sinagoga han cambiado muy poco desde los 2000 años pasados, y hasta hoy un servicio de Shabbat nos da un vistazo en lo que Yeshua y sus discípulos experimentaron. Porque el lenguaje de las oraciones judías ortodoxas y muchas congregaciones mesiánicas son en hebreo. Un, entre comillas, visitante no preparado tiene poco conocimiento de lo que está pasando. Todos parecen estar parados, sentados, reverenciando, recitando y moviéndose de una forma que no es familiar ni casual. Isaac 1988, página 5. El objetivo de este librete es guiar al visitante a través de este territorio no familiar para que él o ella puedan apreciar el antiguo y a pesar hermoso, tradicional y experimentado de un servicio de culto mesiánico. Como la sinagoga, una congregación mesiánica no requiere un tipo específico de construcción. La función primordial del inmueble es para facilitar la lectura y el estudio de la Torá, la palabra de Dios. Les permite a los creyentes reunirse en el Shabbat y las fiestas señaladas, o Moedim, de Israel. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. El patrón de culto usualmente es derivado de las escrituras y de las, entre comillas, tradiciones o costumbres de los padres, transmitido a través del judaísmo, la raíz de la fe. Las tradiciones pueden ser buenas o malas, y las escrituras son la guía. Pablo, el gran rabino judío, apóstol, autor, escribió que hay buenas tradiciones que debemos mantener. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las tradiciones que oralmente o por carta les hemos transmitido. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las tradiciones, tal como se las transmití. Primera de Corintios 11:2. La palabra griega para, entre comillas, tradiciones es paradosis, Strong número 3862, que se refiere específicamente a procedimientos y decisiones basadas en la ley oral judía, no la palabra escrita.
por cuanto Pablo transmitió tradiciones congregacionales judías a los gentiles justos de Tesalónica y Corintios. Hay una riqueza dentro de las prácticas de la sinagoga que los mesiánicos extraen. Dentro del mismo contexto en el que es validada la carta de los apóstoles como normas para los creyentes, Pablo pone énfasis en guardar las tradiciones judías. Yeshua tenía la tradición judía de ir a la sinagoga cada Shabbat al culto, a pesar de que esta costumbre no está estipulada o dado expresamente como un mandamiento. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Lucas 4:16. Todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, siguieron el ejemplo de Yeshua. Las costumbres de él eran de ellos. Las últimas instrucciones de Yeshua en la tierra a sus discípulos fueron de enseñar los mandamientos del Padre y sus caminos a todas las naciones. La Escritura habla muy fuerte en contra de las malas tradiciones. Yeshua se refirió a esto en Mateo 15:16, cuando dijo: Así, por la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y también en Marcos 7:8 dice: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Yeshua nos enseña que no es bueno aferrarse a las tradiciones, dejando de lado la verdadera palabra escrita. La prueba más simple para saber si una tradición es buena o mala es si lleva a un discípulo a reproducir el mandamiento de Dios sin poder o con poder. Yeshua les dio a sus discípulos algunas pruebas para las tradiciones y costumbres de cómo determinar su valor. Si bien es un problema definitivamente sustituir con la tradición la palabra escrita, no hay conflicto entre si la tradición creció de la semilla de la palabra. Esta tradición produce armonía que exalta la verdadera escritura. La tradición, como la fruta, se convierte en el vehículo para la observancia de la verdad, dándole expresión y vida en un mundo dinámico. Un Becky librete está disponible para una mejor mirada a la relación entre verdad y tradición. La necesidad de una congregación no es solamente hablar de cómo caminó Yeshua, sino de caminar como Él anduvo. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Yeshua anduvo. Primera de Juan 2, del 5 al 6. Esto incluye modelando nuestro culto de acuerdo a la manera que Yeshua rindió culto y los modelos de la palabra eterna. En su libro Los tiempos señalados de Dios, el rabino mesiánico Barney Kasdan dijo: el servicio típico, aunque teniendo flexibilidad, ha seguido la misma estructura básica desde los días de Esdras y Nehemías. Tiene alabanzas de apertura, salmos e himnos, la mayoría basadas en los libros de los salmos, junto con las lecturas rabínicas, seguido de la lectura o canto público de los rollos de la Torá y de la Haftorá o profetas. La tercera sección principal del servicio es el sermón sobre el pasaje de la semana. Después de un himno de cierre, el servicio termina con el Oneg Shabbat, la delicia del sábado. Mezuzá. En casi todas las instalaciones mesiánicas hay una pequeña caja rectangular o cilíndrica en el poste de la entrada de la puerta u otras puertas. La letra hebrea Shin o B usualmente identifica el contenedor decorativo. La Shin representa a Shaddai, uno de los nombres de Dios. Hay un acróstico en el nombre Shaddai que en hebreo se traduce: el que guarda las puertas de Israel. Dentro de la mezuzá se encuentra un pergamino con versos claves relacionados al mandamiento de poner
la palabra en los postes de las puertas y portones de nuestras casas. Deuteronomio 6, 9 y 11, del 13 al 21. Los textos de Deuteronomio 6, del 4 al 9 y 11, del 13 al 21, son escritos por un sofer o escriba en un diminuto pergamino y puesto en la caja. Esta mezuzá es una señal que una familia judía vive dentro de la casa, y en la sinagoga o congregación mesiánica la mezuzá representa lo mismo. Es un recordatorio tal como lo indica el Salmo 121, 8. El Shaddai guardará tu salida y tu entrada. Por cuanto contiene la escritura, tú podrás ver que algunos miembros de la congregación tocan con sus dedos la mezuzá como una señal de reverencia a la palabra. Capítulo 3. Orden del servicio. No hay un orden estándar para el servicio dentro de las congregaciones mesiánicas, pero hay varios componentes estándares que pueden acompañar la experiencia. Shabbat Shalom es el saludo común de bienvenida en el sábado. Su significado va más allá de un simple saludo. Cuando lo decimos, estamos impartiendo una bendición, entre comillas, que tú puedas tener un completo bienestar, plenitud, descanso, realización y paz en la creación de Dios. Esto provoca un tono de alegría. Shofar. Hacer sonar el shofar o cuerno del carnero es parte de muchos servicios mesiánicos del Shabbat. Algunos shofares son hechos de cuernos de cabra, más pequeños, y ellos normalmente producen un sonido más alto. Algunos son cuernos largos tomados del kudú u otro venado, y estos son más largos y pueden tener un giro elegante, y producen un sonido más profundo. El shofar sirvió para muchos propósitos en el Israel antiguo. Era tocado para advertir ataques, para anunciar un rey, para llamar al ejército a la marcha, para alertar a los justos al arrepentimiento, para anunciar el Shabbat y un nuevo mes y mucho más. A pesar de que las sinagogas judías ortodoxas no tocan el shofar en el Shabbat semanal, reservándolo para tiempos determinados, las congregaciones mesiánicas tienden a tocar el shofar mucho más libremente. El sonido del shofar para llamar al pueblo de Dios a congregarse está establecido en Levítico 23 y confirmado en Hebreos 10:25. El shofar tiene para nosotros hoy en día un gran significado mesiánico. Su sonido se escuchará anunciando la segunda venida del Mesías que despertará a los muertos, llamando a ellos y a los que estén vivos a encontrarse con Yeshua en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16. Oración litúrgica. Cada Shabbat nosotros recitamos algunas de las oraciones antiguas que Yeshua, los apóstoles y los primeros creyentes dijeron, mayormente cantadas. Cuando ellos adoraban en la sinagoga, estas oraciones litúrgicas son, ya sea recitadas enteramente de las Escrituras o basadas en temas similares de pasaje de las Escrituras. En su ceder de Pascua, Yeshua y los discípulos cantaron los salmos litúrgicos tradicionales para el servicio. Yeshua les enseñó a sus discípulos una oración litúrgica comúnmente llamada el Padre Nuestro, que se caracteriza por el pronombre colectivo nuestro, nos y nosotros. Oración corporativa enfatiza nosotros, mientras que las oraciones personales reflejan peticiones individuales. Y las dos son importantes en la vida de oración de uno. En Hechos 3:1, los apóstoles continuaban reuniéndose en el templo para decir las oraciones. Las oraciones litúrgicas es la forma en que los creyentes afirman su identidad como parte del cuerpo del Mesías. Él no está parado a la distancia.
Las oraciones litúrgicas de tiempos antiguos, tal como la canción de Moisés, será cantada en la eternidad. Y algunos de los salmos eran las oraciones establecidas en tiempos específicos en el servicio del templo. Las mismas oraciones antiguas son recitadas el día de hoy en las sinagogas alrededor del mundo con gran sentimiento y solidaridad. Algunas de estas oraciones son el Shema, escucha, oh Israel, el gran mandamiento, y la Amidá, el Shmoné Esrei, oración de pie. Estas oraciones son importantes porque Yeshua y los discípulos las modeló y nos hace recordar a nosotros de bendecir, confesar y agradecer a nuestro Padre por lo que ha hecho por cada uno de nosotros a través de Yeshua. En estas oraciones no hay lugar para atraer atención hacia nosotros, solamente de bendecir y exaltar a Dios. El Shema está basado en Deuteronomio 6 del 4 al 5, el gran mandamiento. Nosotros reconocemos la soberanía de Dios, su reinado, y gustosamente aceptamos sus mandamientos y su pacto, de la misma forma la responsabilidad de amar a nuestro prójimo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando a Yeshua se le preguntó cuál era el mayor mandamiento, él citó el Shema y el mandamiento de Levítico de amar a tu prójimo. De ahí que en muchas congregaciones mesiánicas la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo es añadida al final del Shema. La Amidá para el Shabbat es una oración congregacional del Sidur, o libro de oración, cuyas partes datan desde los días de Esdras. La Amidá es el marco de referencia para la oración que se hace 3 veces al día, en una semana regular. Una forma modificada de la Amidá se ora en Shabbat y en los días festivos, y típicamente la congregación se voltea dirigiéndose a Jerusalén. Si quieres saber más de por qué nos volteamos hacia Jerusalén, ve a la parte de preguntas frecuentes de este librete. La tradición judía fomenta a los devotos de dar 3 pasos hacia atrás y luego 3 pasos hacia adelante, que simbólicamente es admitir que uno está caminando hacia la presencia de Adonai. El líder de oración te lo pedirá. De pie con Israel, casa de oración para todas las naciones, es un libro que explica la oración diaria hebrea y su implicación profética con más detalles. En muchos libros mesiánicos de oración para el Shabbat, el texto hebreo es puesto junto con el texto en español y posiblemente una transliteración para poder leer con entendimiento. El Sidur puede ser considerado como una combinación entre libro de oraciones y cancionero, ya que la mayoría de las oraciones son cantadas. El Sidur está lleno de pasajes de las Escrituras, como por ejemplo una de las porciones de la Torá, Pat et Hanan, Deuteronomio 3:23 del 7 al 11, añade lo siguiente a la oración diaria y de Shabbat del Sidur. Número 1. 4:4. Es recitado inmediatamente antes de la lectura de la Torá. Número 2. 4:39. Se encuentra en la oración Aleniu del Shabbat. Número 3. 4:44. Es recitado en la congregación cuando el rollo de la Torá es sostenido hacia arriba después de la lectura. Número 4. El capítulo 5 enumera los 10 mandamientos, también incluido el Sidur diario. Número 5. 6 del 4 al 9 es el Shema y el Be'avavta, que se oran 2 veces al día. Número 6. 6 del 4 al 9. Contiene las escrituras, que es la razón fundamental para el uso de artículos como la mezuzá, mandamientos de los postes de las puertas y los tefilín, las filacterias.
Número 7. 6:21. Se encuentra el orden del servicio tradicional de la Pascua. Preguntas sobre las oraciones hebreas son frecuentes entre los no judíos que empiezan a ver a Yeshua en la Torá. Ellos saben que no tienen que volverse judíos. Por tanto, ¿cuánta tradición es necesaria? Es perfectamente entendible que seamos cautelosos cuando se trata de cambiar algunas tradiciones por otras, sin evaluar el propósito, origen y el fundamento bíblico. Empieza con el entendimiento que si tú participas o no en las oraciones colectivas hebreas, no afecta la salvación o estar bien delante de Yeshua. Será más probable que afecte la relación de uno con nuestros hermanos y hermanas en Yeshua el Mesías. Ponerte de pie con alguien es orar con él o con ella. Es importante plantear si la oración colectiva tiene valor entre los creyentes en el mundo moderno. Colectivas o litúrgicas, las oraciones son oraciones dichas o cantadas corporativamente, tal como las canciones litúrgicas y oraciones de los salmos. Esta práctica es común en casi todas las iglesias y no debe producir temor. Después de todo, si uno atiende a una iglesia típica y el líder de alabanza anuncia que la primera canción es Increíble Gracia, entonces todos cantan Increíble Gracia. Cada individuo no empieza a cantar su canción preferida del himnario. La oración colectiva realza la hermandad y promueve una experiencia más unida y compartida. Es tal vez cuando estas oraciones que involucran movimiento corporal colectivo, en vez de solamente cerrar los ojos y bajar la cabeza que provoca miedo a los no judíos. Es bien sabido que los seres humanos temen lo que no pueden entender. Si bien, aprendiendo sobre el trasfondo bíblico de las oraciones hebreas puede remover el temor de, entre comillas, vanas repeticiones, el miedo a un lenguaje nuevo puede permanecer. Por cuanto los judíos han guardado y protegido la Torá y el Shabbat por miles de años, hasta con sus propias vidas, los privilegios y las obligaciones han dependido de ellos, tal como Pablo lo reconoce. De mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Romanos 9, del 3 al 5. Goble explica, entre comillas, los eruditos modernos como Bossuet, Oesterley, Bosmat y Werner han demostrado que la comunidad mesiánica primitiva funcionó litúrgicamente muy parecida a la sinagoga. Página 28. La iglesia primitiva era completamente judía, porque esto fue el plan de los cielos. Si a un grupo de personas les fue dado el cetro desde el recibimiento del pacto, entonces algunas de las naciones, etnos, que adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, serán judías. Si uno atiende a una sinagoga mesiánica judía, él o ella debe esperar este tipo de culto. Yeshua no cambió las oraciones del templo o el tiempo de culto, ni tampoco se espera que los recién llegados, entre comillas, arreglen el estilo de culto que ellos todavía no entienden. En una congregación mesiánica no judía, uno puede encontrar una mezcla de las costumbres de la iglesia o sinagoga. El culto evangélico cristiano es muy probable que sea algo muy remoto para un judío que siempre ha adorado en una sinagoga. Lo que un cristiano entiende por el mover del Espíritu Santo, un judío puede identificarlo como una corriente de música soul que depende de los sentimientos para funcionar. Para el judío, las oraciones silenciosas de la Amidah están sintonizadas para escuchar al Espíritu en una, entre comillas, quieta y pequeña voz. Las dos reflejan cultura
y cada una se esfuerza por establecer una relación con el cielo. Absorber la belleza de las costumbres del culto que experimentó Yeshua puede ser grandioso, íntimo y placentero. La oración litúrgica no es tan rígida como parece. A pesar de que los cristianos ortodoxos están acostumbrados a la oración litúrgica, los evangélicos lo pueden ver simplemente como oraciones repetitivas. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Mateo 6:7. En un texto interlineal griego no hay una palabra correspondiente a la palabra traducida como, entre comillas, vana. Es la palabra para, entre comillas, repetición la que está en el texto griego y significa repetir una y otra vez. Si Yeshua hubiera dicho, no ore lo mismo una y otra vez, y eso fue todo lo que dijo concerniente a repetición, entonces él estaría manifestando algo en contra del modelo bíblico en los Salmos, donde las frases son frecuentemente repetidas para énfasis, tal como, entre comillas, porque para siempre es su misericordia. Yeshua, sin embargo, explica completamente lo que él quiere decir en el contexto del verso. Él dice que una vana repetición es pensar que Dios te va a escuchar simplemente porque tú acumulas un montón de palabras en la oración. Quizás el repetidor hasta piensa que los hombres escuchen sus palabras y piensen que él es un piadoso, que solo sirve para su propio ego, no a Dios. Los maestros de español llaman a esto, entre comillas, relleno, y ocurre cuando un estudiante tiene poco por decir, pero él añade un montón de palabras para hacer que su composición parezca más larga del real contenido. La cura para esto es advertir al estudiante que él tendrá que pagar $1 por cada palabra innecesaria. Puede ser inaceptable, pero envía el mensaje, especialmente cuando el maestro le pase, entre comillas, la cuenta junto con el grado o le reste la cuenta al grado. Aunque Yeshua señaló a los paganos como los culpables de las oraciones supersticiosas, en la antigüedad también había judíos apóstatas que creían en un doble poder. Estos apóstatas siempre repetían ciertas palabras en sus oraciones y ellos, entre paréntesis los rabinos, emitieron advertencias a aquellas que les leían el texto empezando desde la última palabra hasta la primera, probablemente por razones de carácter de magia. Gali, 1950, página 135. Tomándolo en contexto, Yeshua nos está advirtiendo de no usar oraciones repetitivas como fórmulas mágicas o como falsa piedad. Compara Mateo 6:7 con Lucas 18 del 1 al 8, que describe balanceadamente el rol de la repetición en la oración. La oración debe de ser relacional, no un discurso bien preparado para elogios, y hasta la oración diaria debe de ser orada con cabana o pasión. Una mala concepción de la oración judía está basada en una limitada observancia o educación sobre el culto judío. En una clase que esta autora atendió, un rabino dijo a la clase que la persona que repite una oración está repitiendo una vana oración. Esto es consistente con el miedo que muchos no judíos que visitan una congregación mesiánica y ven a la gente orando de un libro de oración. Por tanto, ¿qué fue lo que quiso decir el rabino? El rabino continuó explicando el punto de vista judío de orar oraciones arregladas. A pesar que la misma oración es repetida 3 veces al día, la persona es cambiada por la oración. Así es que ellos ya no son los mismos. Simplemente repetir las palabras cada día es no aceptable. La oración implica juzgarse a sí mismo de acuerdo al criterio de la palabra incluida en aquellas oraciones. Y la persona que ora con sinceridad es cambiada por la palabra. La escritura es releer durante la vida de una persona y nunca llega a ser aburrida.
porque cada vez que la escritura es leída nuevamente, la persona ha crecido, no solo cronológicamente, sino espiritualmente. Él descubre nuevas verdades cada vez que lee el mismo pasaje nuevamente. La oración es como esto. Los creyentes son transformados por el Espíritu. Así es que, cuando uno repite las peticiones y alabanzas anteriores, las oraciones no son nuevas, pero son completamente renovadas en nosotros. Desde la perspectiva judía, como explicó el rabino Tatz, la oración o tefilá es el proceso de cambiar uno mismo. Aunque algunas de las oraciones parezca una lista de compras diarias de golosinas, esa única solicitud del Padre es a través del proceso de la oración que el juzgarse a sí mismo en Hitpalel ocurre. Es muy posible que uno pueda hacer las oraciones simplemente como una lista de deseos, pero el punto de la oración es que uno se pueda juzgar en relación a aquellas peticiones. Si el Padre concedió esto, ¿lo usaré para Él o para mí? ¿Me enriquece o yo enriqueceré al cuerpo del Mesías? Puesto que esto es un proceso interno, solamente el Espíritu Santo puede discernir si el alma está siendo transformada en la oración. El rabino Tatz declaró en una conferencia: si tú balbuceas algunas palabras, no tiene ningún efecto. Si tú tienes que trabajar en ti mismo para ser alguien que no eras antes, tú sacrificas la persona que eras antes. Puesto que ahora nosotros tratemos los, entre comillas, terneros en nuestros labios, en vez de los sacrificios del templo, las palabras reflejan a la persona que nosotros queremos ser, desvaneciendo la desobediencia en las cenizas en el altar, por cuanto el alma se ha subordinado a la voluntad del Padre. Entonces el resultado será satisfactorio a su voluntad. Las oraciones no pueden cambiar el pasado, cambiando la persona. Las oraciones cambian el futuro. Un minucioso examen de los antiguos o modernos textos judíos sobre la oración produce un enfoque coherente de la oración como una cabana, mientras que para un extraño las oraciones pueden parecer como una rutina desapasionada. Ningún judío ha sido instruido de orar desapasionadamente. Es posible que cualquier individuo, judío o gentil, pueda orar oraciones de rutina. Con todo, juzgar la pasión o la sinceridad de la oración desde la observancia exterior es un error. Nuestros sabios nos enseñaron que hay dos niveles de oración: oraciones regulares, las cuales se encuentran en el Sidur, y que son dichas en ciertos tiempos por los judíos alrededor del mundo, y peticiones, que son oraciones del corazón que cada individuo compone él o ella cuando siente la necesidad. El Sidur contiene oraciones tradicionales como también nuevas. Algunas fueron compuestas cientos de años antes y algunas de años recientes. El Sidur también contiene canciones, lecturas y preguntas para inspirar la oración individual. El Sidur pretende ayudar a alguien que ora a incorporar las dos clases de oraciones. El mundo de oración, preparado para la oración. Volumen 1 para grados 3 a 6, Jerusalén. Desde que el niño judío es educado en la oración, la intención no es que descuide las oraciones del corazón en favor de las oraciones corporativas. Ambas son enseñadas y fomentadas. ¿Cuántas familias no judías le enseñan a un niño de 8 años la importancia y el proceso de la oración a tal profundidad? Una invitación a apreciar o emplear oraciones hebreas no es una invitación a una tradición vacía, porque conecta al creyente con el pasado y puede ser un plano para crecimiento futuro. Oraciones y salmos en hebreo. La oración hebrea está en un idioma extranjero, por lo que al principio parece extraño a una persona de habla hispana. Sí, es un idioma extranjero, pero en hebreo la palabra davar es la cosa, davar, y el lenguaje de la creación.
Es el lenguaje del mensaje más importante de Adonai a la humanidad. En otros idiomas, la palabra es simplemente una etiqueta que corresponde a la cosa. En hebreo, la palabra es la cosa. Esto puede sonar misterioso, pero las palabras hebreas están hechas de pictogramas que cuentan la historia de la esencia de la palabra y su significado para el hombre. Es el hispanoparlante el que habla un lenguaje extranjero a las páginas originales de las escrituras, y esto explica por qué tantas traducciones en español son hechas para, entre comillas, hablar en una lengua conocida. Aunque uno no necesita hablar hebreo para ser salvo o estudiar las escrituras, la habilidad de estudiar en el hebreo sin duda mejora la experiencia. Los salmos que fueron designados para la oración corporativa y extendida a todos los eventos de la vida tienen una característica única que acentúa la escritura y ayuda a la memorización para la recitación en la sinagoga, templo, congregación u oración personal. El Salmo 119 está fracturado en categorías temáticas numerales de acuerdo a las letras hebreas. El Salmo 145, el Ashrei, es una canción fácilmente memorizada si se usa las letras hebreas acrósticas. Para poder usar esta ayuda de memoria acróstica, no obstante, la oración tiene que ser cantada en hebreo, no en español. El Ashrei incluye la declaración, entre comillas, cada día te bendeciré. ¿Acaso él se cansa de ser bendecido? Otra línea del Salmo es, se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará. ¿De nuevo? El salmista reconoce la importancia de la repetición en las oraciones. Sea que nosotros lo encontremos aburrido o no, no es el punto. Si es su voluntad y su modelo en asuntos de oración y las letras hebreas ayudan a fijar el concepto en el alma de uno, ya que orar es orar con el espíritu o ruach, el espíritu no depende de un sentimiento de orar las palabras de las escrituras en un día cualquiera. El espíritu entiende, entre comillas, está escrito. Y orando los salmos está escrito. Es el alma, el nefesh, la que está siendo tratada en la oración, porque el espíritu naturalmente llega a conectarse con su fuente, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Modales. Gran cuidado se le ha dado al Sidur, porque ellos están llenos de la escritura. De hecho, los rollos de la Torá viejos no son botados, sino enterrados. A los Sidurim también se les ha dado una gran consideración y son tratados con extrema sensibilidad. Un judío nunca pondría un Sidur o una Tanaj, Biblia, en el suelo o le pondría otros objetos encima. La palabra de Dios, en su forma escrita, se le ha dado gran respeto. Esta es una excelente lección objetiva de cómo el cuerpo del Mesías debe tratar el uno al otro, en el cual la palabra de Dios es llevada. Se nos ha instruido a saludarnos uno al otro con un beso santo. De la misma forma, un judío puede besar la cubierta de su sidur al sacar él o ella su sidur o al concluir las oraciones. Si accidentalmente el sidur se cae al suelo, el dueño lo recogerá rápidamente, le sacudirá el polvo y lo besará en señal de respeto. A la mente occidental, esto puede ser visto raro, pero en el Medio y Cercano Oriente, besar algo sigue siendo señal de respeto o valor. Cuando dos conocidos se encuentran, ellos se besan cada lado de la cara del otro en el saludo. Nuevamente, aunque no es acostumbrado en países occidentales, la Biblia y las oraciones hebreas nacieron en el contexto de Israel y el judaísmo antiguo. Por lo tanto, las costumbres asociadas son de aquella cultura. La costumbre no debe de ser vista como etnocéntricamente, sino puesta en su contexto cultural en el cual un beso denota valor, no idolatría.
En un nivel práctico, si los no judíos participan con sus hermanos y hermanas judíos en la oración, sería considerado si ellos no pusieran las Biblias o libros de oración en el suelo o poner objetos sobre ellos. Hacer esto enviaría un mensaje erróneo de falta de respeto a la palabra de Dios. Está bien un buen hábito de adquirir, porque puede funcionar como el objeto de una lección para enseñarles a los niños la autoridad de la palabra de Dios y su importancia en nuestras vidas. Ponerse de pie durante la oración es una señal de respeto. El único asiento en el templo era el asiento de juicio de Adonai. Sentarse cuando otros están parados para orar envía un mensaje silencioso o juicio negativo o falta de respeto por los que están orando. Es igualmente una falta de respeto dejar la habitación o retirarse a la puerta. Bendiciones. Aunque parezca que todo implica una bendición en un servicio mesiánico de Shabbat, sí lo es. En la semana de la creación, Adonai separó el Shabbat en 3 formas fundamentales. Génesis 2 del 2 al 3. A. El descanso. B. Él lo bendijo. Y C. Lo santificó, lo hizo santo. Los servicios de Shabbat también deben caracterizarse por estas 3 cosas. Descanso es la sensación de trabajo creativo y para estudio adicional se sugiere hacer una búsqueda en la concordancia Strong de las diferentes palabras para trabajo en las escrituras para verlas en su contexto y compararlas. En la congregación local, entre comillas, descanso, es posible cuando uno cocina lo que tiene que cocinar y hierves lo que tienes que hervir. Éxodo 16:23. Antes del Shabbat. Si es necesario, nosotros mantenemos esos alimentos calientes o calentamos la comida cocinada. Ollas eléctricas o estufas son ideales para mantener la comida caliente en el Shabbat. Bendecir el Shabbat es el segundo componente fundamental, y los devotos dicen bendiciones sobre cada parte del servicio para reflejar la actividad del Padre del sábado. Hay bendiciones en las oraciones, en las canciones, en la lectura de las escrituras, bendiciones sobre el pan, frutas, sobre el fruto de la vid, bendiciones sobre los niños, bueno, bendiciones sobre todo. ¿No es maravilloso tener un día sagrado donde tú escuches lo opuesto de las palabras que saltan tu oído en tu lugar de trabajo, las calles y otros lugares que visitamos durante la semana? Descansando y bendiciendo el Shabbat, los creyentes reflejan la acción final de Elohim. Nosotros hacemos santo el día en nuestra propia elección, con esfuerzo y con amor. Aunque Él ya haya hecho ese día santo, la pregunta es, ¿lo haré yo? ¿La creación seguirá su palabra? ¿Sé santo porque yo soy santo? Santidad no es solamente ser apartado, es ser apartado con el fin de ser reunidos de acuerdo a su misma clase y de acuerdo a su misma mente. Para que toda la creación pueda reflejar la santidad del cielo, arriba, así es como Yeshua enseñó a sus discípulos a orar. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Santidad es la imitación de la voluntad divina, y esto debe caracterizar cada Shabbat. Alabanza davínica, canción y danza. Las canciones de alabanza de estilo mesiánicas usualmente son basadas en los salmos u otras escrituras. Algunas congregaciones puede ser posible que incluyan canciones de alabanza y adoración cristianas modernas. Instrumentos musicales y cánticos ha sido siempre parte integral de la adoración al Santo de Israel. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor, desde que se colocó ahí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión, delante del santuario, antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas,
Primera de Crónicas 6, 31 y 32. David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de arpas, liras y címbalos. Primera de Crónicas 15:16. Junto con la música y los cánticos, algunas congregaciones tienen danza hebrea. La danza puede ser vista por toda la escritura. La danza debe hacerse con decencia, con modestia y decoro, y con el corazón y la actitud de alabanza. Eclesiastés 3:4 nos dice que hay, entre comillas, un tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de danzar. El profeta Jeremías habla de un tiempo cuando la Virgen se alegrará en la danza y las jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Jeremías 31:13. Compartiendo la revelación. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúne cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia, y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Primera de Corintios 14, del 26 al 33. Algunas congregaciones hasta le dan la oportunidad a alguna persona que, guiado por el Espíritu y su don, puede edificar al cuerpo del Mesías. Nosotros creemos que Pablo no prohibió a las mujeres de usar su don espiritual en público en 1 Corintios 14:35, sino que se estaba dirigiendo a un problema específico dentro de la congregación de los Corintios, donde algunas mujeres estaban interrumpiendo haciendo preguntas en el tiempo inapropiado. Algo causó en ellos a no callar, que ya de por sí era interrupción, sea un hombre o mujer el que interrumpió el servicio. La historia nos provee alguna perspectiva y explica por qué algunas mujeres no tenían experiencia en una sinagoga o en una reunión de creyentes. Hasta en los 1900, mujeres en el Medio Oriente no se les enseñaba a leer. Regularmente se casaban entre los 12 y 14 años y se quedaban en casa con los niños mientras que sus esposos iban a la sinagoga para la oración, lectura de las Escrituras y una lección en la porción semanal de la Torá. Los esposos al regresar le enseñaban la lección del rabino a su esposa e hijos. No es de sorprenderse que mujeres que no habían tenido antes una experiencia en la sinagoga hubieran causado un alboroto cuando trataron de participar y vieron lo que estaba sucediendo. Si Pablo estaba prohibiendo a todas las mujeres de hablar en una reunión pública, entonces estaría contradiciendo a sí mismo en 1 Corintios 11:5, donde él dice: en cambio, toda mujer que ora o profetiza, uno no se puede mantener en silencio y profetizar a la misma vez. Otros pasajes de las Escrituras dice que las mujeres hablaban y glorificaban a Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:17 y Joel 2:28. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son de gran multitud. Salmo 68:11. Otro caso de mujeres profetizando lo encontramos en Hechos 21:8 y 9.
Felipe, el evangelista, este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. La voz de la mujer es vital para el cuerpo del Mesías y es muy querida por el Padre. Bendiciendo a los niños. Los niños son llamados a juntarse bajo el talit, manto de oración, para ser bendecidos. La bendición para los niños es que Adonai te haga como Efraín y Manasés. Y la de las niñas es que Adonai te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Procesión de la Torá. Tan preciosa como una Torá es para una congregación. No se puede comparar al gozo que tenemos en nuestro Mesías Yeshua, quien es la palabra hecha carne, que habitó con nosotros. Por esta razón, la congregación caminará en una procesión siguiendo esta representación de la palabra de Dios, acompañada de música, shofares, danza, estandartes, banderas, tamborines y cualquier otro instrumento de alabanza y adoración. Lleva tu propia Biblia si tienes una. Si tú nunca antes has experimentado alabanza en procesión, tú puedes encontrar el modelo en los Salmos de la Ascensión. La procesión de David con el arca del pacto y la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén, disfrútala. En muchas congregaciones, una persona cargará el rol de la Torá a través de la congregación. Podrás ver que algunas personas tocan el rollo con las esquinas de sus talit y besan las orlas, el tzitzit, con cariño. Y otros tal vez tocan el sidur, libro de oración, al rollo y besan el sidur para expresar su afecto por la palabra de Dios. Es aceptable y de mucho respeto mantenerse de pie y cantar o aplaudir mientras que la palabra de Dios va delante de nosotros. En la conclusión de la procesión, el rollo es desenrollado si un lector va a leer el texto hebreo del Shabbat. Si no, el rollo se mantendrá cubierto y la porción de la Torá se leerá en español. Algunas personas tocan con sus dedos el rollo de la Torá y luego besan sus dedos durante la procesión y se apartan del rollo retrocediendo. Besarse como saludo cariñoso es sin duda algo más que una costumbre del antiguo cercano Medio Oriente, que pasó al servicio de la sinagoga americana como una señal de afecto a la palabra de Dios. Sin embargo, en el Israel moderno todavía es costumbre de saludar a un amigo o algún miembro de la familia intercambiando un breve beso en ambas mejillas. Tocando el rollo de la Torá y trayéndolo a tu boca es también un acto simbólico de afecto por la palabra de Dios. Por lo menos 4 veces el rey David exclama en el Salmo 119, «¿Cuánto amo tu Torá?». Algunas veces nos hemos reído de ver a una persona que había perdido un objeto importante y lo besó con alegría cuando lo encontró. Pero para la persona que encontró ese objeto precioso, ¿qué le importa si alguien se ríe? Nosotros también estamos recobrando la Torá en nuestra generación. Una cosa preciosa que estaba perdida. Algunas personas ni siquiera le dan la espalda al rollo como acto simbólico. Si nosotros simbólicamente seguimos la palabra de Dios en nuestra procesión como una señal de nuestra intención de seguirla con todo nuestro corazón, entonces simbólicamente no le damos la espalda a su palabra. La intención de nuestro corazón es respetar siempre la palabra. De hecho, uno de los 7 espíritus de Dios enumerados en Isaías es Yirat Adonai, o la reverencia a Adonai. Hoy en día en Israel se ve algo similar en el Kotel, el muro de los lamentos, cuando los judíos terminan sus oraciones. Ellos no se limitan a dar la espalda y marcharse. Ellos retroceden hasta cierto punto antes de voltearse del antiguo sitio del templo, como señal de reverencia por la presencia de Adonai. Como recordatorio, puede haber un cartel en el frente del santuario que dice: «Reconoce delante de quién estás parado». El cariño familiar de un beso está balanceado con la reverencia
propia de la presencia de Adonai. Aunque puedas ver muchos actos simbólicos como también símbolos cristianos y judíos en una congregación mesiánica, el gran rabino Abraham Heschel dijo: símbolos son innecesarios. El Shabbat por sí mismo es el símbolo. Los símbolos simplemente hacen recordar al creyente la santidad del día. Leyendo la Torá, Haftorá y el Brit Hadashah. Cada Shabbat hay una lectura pública de las Escrituras: la Torá, el libro de Moisés o la ley; la Haftorá, libros de los profetas; y el Brit Hadashah, el pacto renovado. Los mesiánicos leen los pasajes seleccionados de la Torá y los profetas cada Shabbat de la misma forma que era hecho en los días de Yeshua. Esta lectura seleccionada es llamada Parashá. Adicionalmente, los mesiánicos también leen el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Leer las Escrituras de un calendario establecido es una costumbre antigua. Yeshua atendía a la sinagoga y leyó de la lectura seleccionada en voz alta en Lucas 4:16 y 17. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. No fue por casualidad que el rollo era el libro de Isaías. Una porción de Isaías era la lectura del calendario que correspondía a ese Shabbat. La lectura pública de las Escrituras se remonta a los tiempos de Moisés, cuando él mandó al pueblo que la leyeran en voz alta en una reunión religiosa. Deuteronomio 31 del 11 al 12. En Nehemías 8:8, Esdras enfatiza nuevamente la lectura pública. Entre comillas, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendieran su lectura. Tanto judíos mesiánicos como gentiles se esperaba que asistieran a la sinagoga a escuchar a Moisés, ya que Hechos 15:21 documenta la expectativa de que todos seguían la tradición a fin de escuchar las Escrituras. Solamente las familias ricas podían permitirse el lujo de tener un rollo de la Torá, profetas o los escritos, incluyendo los salmos. Si físicamente tú puedes mantenerte de pie durante la lectura de la Torá, ya que ese fue el diseño de respeto que se estableció en el libro de Nehemías. En Hechos 13 del 14 al 16, Pablo, como era su costumbre con sus compañeros, iba, entre comillas, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, cierra comillas, Pablo participa en el servicio tradicional de Shabbat, y él exhorta a Timoteo, abro comillas, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Primera de Timoteo 4:13. La escritura referida aquí es el Antiguo Testamento o Pacto, la Tanakh. El Pacto Renovado o Nuevo Testamento, como es ahora, no fue reconocido por la Iglesia hasta el año 367 después de Cristo. ¿Hay más razones por las que los creyentes deben leer la Torá y los profetas en el Shabbat? En Hechos 15, los apóstoles se reunieron para debatir de los nacidos de los gentiles que dejaban el paganismo para seguir a Yeshua. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Hechos 15 del 19 al 21. La deducción era que los no judíos aprendieran el resto y se les enseñaría de cómo ser santos y agradable a Dios, atendiendo a la sinagoga cada semana y escuchando la palabra de Dios
siendo leída en voz alta. Mensaje de la Torá. Un anciano, pastor o líder enseñaría un mensaje de la lectura de las Escrituras. Alternativamente, algunas congregaciones prefieren un, entre comillas, midrash, donde una persona facilita el estudio, y otras participan en la discusión del texto. Orando por los enfermos. Santiago 5, del 14 al 15, entre comillas, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Si tú necesitas oración, por favor, pídele a los ancianos que oren por ti. Bendición arónica. Un anciano puede bendecir la congregación de acuerdo al modelo de las Escrituras. Por favor, levántate durante la bendición y cierra o evita mirar directamente al que está dando la bendición, ya que es Adonai el que realmente está bendiciendo. Bendición sobre el Kiddush. Esta copa de vino es llamada, entre comillas, la copa de la santificación. Nosotros le damos gracias a Él, quien santifica el Shabbat y creó todas las cosas. Nosotros le damos las gracias a Él por el gozo que nos da, simbolizando por, entre comillas, el vino que alegra el corazón del hombre. Salmo 104:15. La bendición es: bendito eres tú, oh Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto de la vid. Yeshua es la vida. Bendiciones sobre el pan. Esta bendición es una tradición del Shabbat que nos recuerda la experiencia de Israel en el desierto cuando en el sexto día Dios les proveía doble porción para que ellos pudieran descansar de su labor y honrarlo a Él en el séptimo día. Es una celebración del amor de Dios demostrado en su provisión en nuestras vidas. La bendición es: bendito eres tú, oh Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. El pan que fue levantado de la tierra fue el pan que fue enviado del cielo, que resucitó de los muertos, nuestro Rey Yeshua el Mesías. Canción de clausura. Algunas congregaciones pueden cerrar con una canción tradicional, como la oración del Shabbat del violinista en el tejado. Oneg, delicia del Shabbat. Después del servicio se comparte el pan en muchas de las comunidades. En el judaísmo, este tiempo fue instituido para cumplir Isaías 58, 13 y 14. Si llamas al Shabbat delicia y al día santo del Señor honorable, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Esperamos que formes el tiempo, no solo para comer, sino para hablar de las Escrituras y hacer preguntas. Bendición después de las comidas. La bendición para la comida del Shabbat es única y es un salmo o canción de ascensión. La segunda bendición es solo la primera de varias que se pueden hacer seguidamente de la comida. La bendición es hecha después de la comida porque sigue el modelo de Deuteronomio 8:10. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que Él te ha dado. Ofrenda. En algunas congregaciones se toma la ofrenda tradicional. En otras congregaciones, una caja puede estar disponible y a cierta hora en el servicio, la congregación puede traer su ofrenda y depositarla en la caja. Y hasta en otras congregaciones, una caja de tzedaká o caridad está localizada en algún lugar del santuario. Siéntete en libertad de depositar ahí una ofrenda o diezmo. Como Gálatas 6:6 nos recuerda, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Le recomendamos que comparta de todo, cosa buena con el cuerpo cuando reciban alimento de la palabra.
Capítulo 4. Cobertura de la cabeza. En algunas congregaciones, las mujeres usan una cobertura sobre la cabeza, sea una pañoleta, redecilla o sombrero. Mujeres que dirigen una oración pública o que operan en el don del Espíritu públicamente deben considerar cubrirse la cabeza para demostrar el orden propio de la familia. Por lo tanto, en Yeshua el Mesías. Primera de Corintios 11 da instrucciones a las comunidades mesiánicas sobre la autoridad espiritual, pero también Pablo menciona cubrirse la cabeza cuando uno está ministrando en la congregación. En el judaísmo, solo las mujeres casadas se cubren la cabeza, pero en las congregaciones gentiles, cada una de las mujeres puede cubrirse la cabeza como señal de reverencia en la oración pública o en la lectura de las Santas Escrituras. Las costumbres pueden cambiar dependiendo de cada congregación. En algunas congregaciones, los hombres usan una cubierta llamada kipa o yamulque, o como demostración de respeto por la presencia de Adonai en su santuario. Lo que Pablo parece estar diciendo en 1 de Corintios 11 es de que un hombre no tenía que cubrirse la cabeza para ministrar en la congregación. Pero leyendo más cuidadosamente en el texto, en el griego, es más un consejo o una prohibición de vestirse con ropas del otro sexo. El hombre no debería vestir algo colgado sobre su cabeza como la cobertura de la mujer. Era costumbre de los hombres de usar una cobertura sobre la cabeza en los días de Pablo, y los sacerdotes en el templo se les requeriría que lo usasen. En efecto, un hombre leproso tenía que soportar tener su cabeza descubierta. Por lo tanto, no hay contradicción en las instrucciones de Pablo y de un hombre judío usando una kipa en la congregación. Capítulo 5. Estructura administrativa. Un rabino, pastor o un anciano pueden funcionar como líderes de la congregación. Un nazi es un presidente o supervisor de la congregación. Ancianos, sekenim, puede enseñar, funcionar como Beit Din o corte de la congregación local. Hacer alajá, establecer patrones o costumbres, alabanzas y adoración, vida comunitaria. Dirigir servicios de Shabbat y educar futuros líderes en la fe del Mesías Yeshua. Otra posición que puede haber en una congregación mesiánica es la de diácono o shamash. Ellos representan a la congregación y ayudan a los ancianos en la administración. Los diáconos generalmente se encargan de supervisar los locales. Se aseguran de ayudar al que lo necesite y participan activamente en la preparación de los servicios y fiestas. En las congregaciones que son étnicamente más judías, también puede haber un cantor o hazán, quien dirige el servicio litúrgico, y un gabay, quien arregla y supervisa los servicios, designado un laico para la oración si es necesario. Capítulo 6. Shabbat especiales o Bar Mitzvah. Si en la congregación hay jóvenes, tal vez te podrás encontrar un Bar Mitzvah en un servicio de Shabbat, que es un rito de transición. La celebración de un Bar Mitzvah en una congregación es una tradición que marca la añadidura de un hijo o hija de Israel a la congregación, donde podrá funcionar y dirigir completamente el cuerpo del Mesías. Después de su Bar Mitzvah, la persona podrá ser llamada para conducir porciones del servicio de la congregación. La persona que hace el Bar Mitzvah puede conducir parte del servicio de Shabbat en el día de su cumpleaños para demostrar su disposición de su responsabilidad. Bar Mitzvah o hijo de mandamiento o Bat Mitzvah, hija de mandamiento, es una tradición hecha por el hombre que nos dirige a guardar y tener responsabilidad por la palabra de Dios,
y es uno de tantos renacimientos espirituales que podemos tener en nuestro caminar con Yeshua, de la forma que Él dirige sus discípulos al Padre. De hecho, Yeshua participó en una forma de celebración temprana del Bar Mitzvah cuando él se sentó en los atrios del templo con los escribas y maestros de la Torá a la edad de 12 años. Un Bar Mitzvah es un rito de transición que marca un hito de desarrollo. Los niños judíos en el primer siglo empezaban a memorizar las escrituras desde que tenían 5 años de edad, y para la edad de 12 años se esperaba que supieran tanto las escrituras como la ley oral judía lo suficiente como para poder conversar inteligentemente con un rabino o un erudito. En la sinagoga, cada semana se leen las escrituras de acuerdo con un calendario antiguo que incluye las lecturas de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los profetas y los salmos. Adicionalmente, una porción del Brit Hadashah o Nuevo Testamento es leída. Cada porción semanal tiene un nombre, por lo tanto, cada persona tiene una, entre comillas, porción en la Torá, que coincide con la semana de su cumpleaños. Con el pasar de los años, un Bar Mitzvah se convertirá en un experto en la porción de su nacimiento y podrá debatir esas escrituras profundamente. Él habrá podido leer comentarios de eruditos, meditar y orar en ellos, enseñándolos y encontrar nuevas conexiones a Yeshua el Mesías. Por cuanto la costumbre de Yeshua era participar en el servicio de la sinagoga local cada Shabbat, se asume que la asistencia a la congregación sería continua, desde el Bar Mitzvah y hasta haberla hecho. El Bar Mitzvah es un compromiso al cuerpo del Mesías, al igual que un compromiso a Adonai. Algunas tradiciones asociadas al Bar Mitzvah son: número 1. Los miembros de la familia traen caramelos en una canasta para tirarlos en el Bar Mitzvah mientras él o ella se dirigen a la Binmah, y todos animan la lectura de la palabra. Los caramelos son tirados nuevamente al terminar la bendición de la Torá y después de la lectura de la Haftorá o profetas. Esto es para enfatizar la dulzura de la palabra de Dios, que es más dulce que la miel y del panal. Una animación apropiada es Baruch Haba para un varón y Baruch Haba para mujer, la dulzura de la Torá. Baruch Hashem Adonai, Bar Mitzvah, Bar Mitzvah, Ben Israel, Bat Israel, Kadosh le Adonai. Número 2. Danzar después del servicio. Típicamente, los hombres danzarán con el Bar Mitzvah y las mujeres con la Bat Mitzvah. Otros están invitados a estar atrás y a aplaudir, cantar y ondear estandartes y sujetar a los pequeños que están asombrados con la celebración. Número 3. Oneg, que es la comida de celebración que sigue al servicio. Número 4. Pequeños regalos y tarjetas son apropiados para el Bar Mitzvah, pero regalos grandes y excesivos deben ser dados en la casa. A pesar que no es tradicional que adultos hagan un Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, se está convirtiendo muy popular en los adultos que no crecieron con las tradiciones judías, o que a pesar de ser judíos no tuvieron la experiencia de un Bar Mitzvah de celebrar este rito antiguo. Nunca es muy tarde para madurar en el cuerpo del Mesías, y celebrar es central en el camino de nuestra fe. La preparación para el Bar Mitzvah es bien extenso y tomará un año o más para prepararse. Mucha de la preparación del Bar Mitzvah es estudiar con el padre o madre,
cumpliendo así con el mandamiento de que los padres enseñen diligentemente los mandamientos a sus hijos. Entre las habilidades y temas aprendidos son conocimiento bíblico y estructura, hebreo básico, cantar oraciones litúrgicas y Torah Trop en hebreo, memorización de algunas oraciones y bendiciones. El niño que hace bar mitzvah o la niña que hace bat mitzvah tendrá un entendimiento mesiánico de la tierra, el pueblo y las escrituras de Israel, incluyendo un estudio profundo de las relaciones de pacto y el rol central de Yeshua en el plan de redención. La idea es que ellos puedan investigar comentarios rabínicos y contemporáneos, como también el uso de una concordancia, para que ellos puedan preparar un sermón, exhortación o comentar sobre la lectura semanal de la Biblia. Al terminar el tiempo de la preparación, el bar mitzvah será un experto en su porción asignada de la Torá, que cumple nuestra oración diaria. Entre comillas, concédenos nuestra porción en tu Torá. Además del conocimiento y habilidades necesarias para el bar mitzvah, él debe estar familiarizado con el orden y la estructura del servicio de la sinagoga. Entonces, estate listo a aplaudir, cantar, animar, marchar, danzar, alabar, aprender y entrar en el gozo de la Torá. Viva con el bar mitzvah o la bat mitzvah. Capítulo 7. Conclusión. La celebración es central para la experiencia de adoración judía y mesiánica. Aunque diferente del servicio del culto cristiano, el culto mesiánico es la raíz y fundación del culto cristiano, a pesar de la divergencia posterior del modelo del primer siglo. Congregaciones mesiánicas y grupos se están levantando por todo el mundo y la diversidad de religiones, etnia y antecedentes académicos hacen a cada congregación interesante. Algunas podrán ofrecer alguna experiencia similar a un culto cristiano evangélico, mientras que otras son poco diferentes de un servicio judío ortodoxo de una sinagoga. Aprender prácticas fundadas en las Escrituras no tiene que ser imitación, sino agradable y satisfactorio. Nosotros esperamos que tu visita a una congregación mesiánica sea llena de la presencia de Adonai, a pesar de ser diferente de cualquier otro servicio que tú hayas experimentado. Es una oportunidad de descansar en el Shabbat en la obra completa del Mesías en tu vida. Si las oraciones, cantos, danzas, proclamaciones de la palabra, enseñanza, hermandad y cualquier otra parte del servicio han tocado las fibras de tu corazón, que eso sea lo que te motive a hacer un seguimiento con alguna lectura adicional. Oramos para que puedas encontrar una congregación que esté cerca de ti. Preguntas frecuentes. ¿Por qué se dirigen hacia el este cuando oran? Esta no es una tradición hecha por hombre, sino establecida por el rey Salomón en la inauguración del primer templo, cuando la presencia de Adonai fue tan grande que los sacerdotes no podían estar de pie para ministrar. El rey Salomón sabía que algún día Israel estaría exiliado y el templo estaba destinado a convertirse en una casa de oración para todas las naciones. Él estableció un modelo de oración para todo el que adorara al Santo en los tiempos venideros. Aquí algunos extractos del pasaje de Primera de Reyes 8, 33. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona sus pecados y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. 35.
Cuando tu pueblo peque contra ti, y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en ese lugar y honran tu nombre, y se arrepienten de su pecado, óyelo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos del pueblo de Israel. Guíalos para que sigan el buen camino. Cuando en el país haya hambre, sequía o plagas de langosta o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo salte a alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad, enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende su mano hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. 41. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido desde tierras lejanas. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invocará tu nombre. Daniel es el prototipo para aquellos que viven fuera de Jerusalén. Sin embargo, ellos dirigen sus caras hacia Jerusalén para orar. Entre comillas, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar, y alababa a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel 6:10. En efecto, el salmista expresa ese anhelo. Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Salmo 137:5. Algunos cristianos que desconocen la costumbre lo pueden confundir con la oración musulmana, o tal vez puedan pensar en el siguiente verso. Y me llevo al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. Ezequiel 8:16. Leyendo más cuidadosamente lo que explica Ezequiel, vemos que los adoradores del sol tenían sus espaldas al templo. La dirección de la oración judía es mirando hacia el templo. ¿Estaré obligado a estar de pie en partes del servicio en el cual yo prefiero no participar? El único asiento en el templo era el propiciatorio. A no ser que tengas una discapacidad física o enfermedad, estar de pie cuando la congregación está de pie no es una señal de participación en el culto, sino una señal de respeto por los que están adorando. Segunda de Reyes 5, 17 y 18. El respeto es un rasgo de carácter que no está muy de moda en América desde los 60, pero nunca pasa de moda en la presencia de Adonai. Uno de los 7 espíritus de Adonai mencionados en Isaías es Yirat Adonai, o reverencia de Adonai. Respeto por aquellos que están en el acto de adoración es requerido. ¿Qué son esos pequeños flecos que los hombres usan? Esos cordones pequeños son los tzitzit. Son para hacernos acordar el siguiente mandamiento. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les harán recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor.
y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán que presentarse todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Números 15 del 37 al 41. Yeshua nos confirma la importancia de guardar los mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Y Pablo enseña en Romanos que los mandamientos y la Torá son espirituales. Romanos 7:14. Y deben ser guardados con la fuerza del hombre espiritual resucitado, no el hombre carnal, que meramente nos impulsa a luchar en contra del mandamiento espiritual, trayendo muerte. Nuestra relación con Yeshua, hacer nuestra relación a los mandamientos una de amor y no de obras. Sí, esos pequeños flecos nos recuerdan todo esto. Tradicionalmente, ese mandamiento es cumplido a través del uso del talit, el manto decorativo de oración, o el talit katán, una prenda rectangular que usan los hombres bajo sus camisas. El talit y manto de oración es también usado como un dosel para bendecir a los niños o un dosel matrimonial donde se hacen los votos matrimoniales. Habrá una diversidad en dónde, cómo y si algunos mesiánicos usan tzitzit. En una congregación mesiánica judía, posiblemente solo los hombres usan el talit o talit katán. Por otro lado, las mujeres usan un talit femenino que no puede ser confundido con el de los varones. En una congregación mesiánica no judía puedes ver hombres y mujeres usándolo, y algunos usan las borlas en las trabillas del pantalón. Aunque no es normativo dentro del judaísmo, algunos podrán usar la prenda exterior, el talit, mientras que otros lo ocultan dentro de sus ropas. ¿Por qué hay tanto énfasis en el hebreo? Pensamos que podrás preguntar, la Torá y los profetas, en su mayoría, fueron escritos en hebreo. Gran parte del Nuevo Testamento cita esas mismas escrituras hebreas. El problema con las traducciones es que muchas veces la traducción refleja la influencia o la limitada cultura del traductor. Podemos de verdad ver esto en las puntuaciones de las traducciones en español de la Biblia. Una manera de evitar tener que decir de la mejor traducción de una palabra, frase o verso en la escritura es aprender el lenguaje en el que fue escrita. Esto elimina al intermediario y lleva al individuo directamente a la fuente. De este modo, él o ella pueden responder con confianza, está escrito. Como ejemplo, considera a los israelitas que regresaron de Babilonia hablando otras lenguas. Cuando Esdras y los sacerdotes leyeron en el libro de la ley de Dios traduciendo y dándole el sentido para que entendieran la lectura, las personas estaban recibiendo las escrituras a través de un intermediario, que fue usado grandemente por Dios para explicar las escrituras hebreas en una lengua conocida. En el principio, sin embargo, no fue así. La perfección de la creación era que Dios caminaba con nosotros en la brisa de la tarde, hablando directamente con nosotros, en un lenguaje común. Leyendo las escrituras en hebreo harán que las escrituras cobren vida y disminuirá la dependencia de traducciones humanas que se pueden equivocar en su entendimiento. Al menos saber cómo usar una concordancia es recomendado para hacer que el estudio personal sea beneficioso. ¿Por qué la reunión es tan larga?
Guardando el Shabbat, nosotros confiamos que los adoradores hayan dejado sus obligaciones de la semana de trabajo para disfrutar de la presencia de Adonai y sus hijos sin límite de tiempo. Después de todo, si fuéramos a trabajar en Shabbat, ¿no estaríamos añadiendo a la obra completa de Yeshua el Mesías? Es mejor deleitarnos en la obra completa de salvación de Yeshua. Nosotros estamos completos en él. Diferentes partes del servicio ministran las necesidades de las diferentes personas. A algunos les gusta la devoción expresada en la liturgia. A algunos les gusta cantar o danzar. A algunos les gusta la lectura pública de las Escrituras. A algunos necesitan oración por enfermedad. A algunos les gusta la enseñanza de la palabra. A algunos necesitan el compartimiento del oneg. En 1 de Corintios 11, el apóstol Pablo deja claro que nuestras reuniones no son para comer solos. Adonai nos llama a una congregación para enseñar madurez dentro del cuerpo. Él exhorta al cuerpo de esperar el uno al otro. Mientras que no todas las partes del servicio ministran los gustos de todo el mundo, es la paciencia de nuestro Mesías el esperar a otros para que puedan sacar fuerzas y sanidad física y espiritual de eso. Mi anhelo tal vez no sea una parte del servicio, pero ellas son escriturales y están ministrando a alguien. El amor es paciente. En muchas congregaciones, los participantes tratan de proveer comida suficiente para todos para compartir en la comida del oneg, especialmente si hay visitantes que vienen de lejos. Esto les evita tener que comprar o vender en el Shabbat. Durante aquellos días vi en Judá que en el sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías, y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran la puerta de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Nehemías 13 del 15 al 19. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo, consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Éxodo 16 del 22 al 23. ¿Qué significan todos estos símbolos? ¿No son algunos de ellos usados en el paganismo? Puedes ver muchos símbolos judíos o bíblicos y obras de arte en una congregación mesiánica. Algunos símbolos son la menorá, el Magen David o estrella de David, y hasta un símbolo múltiple con el Magen David, la cruz y el pescado fusionado. La mejor respuesta a esta pregunta está dada en una serie de conferencias en DVD por Frank Holtz, de la compañía Restauración de los Huesos Secos.
pero este extracto condensa su enseñanza concerniente a los símbolos. Primero que nada, la estrella de David es un símbolo. Los símbolos por naturaleza no pueden tener un significado innato. Significan lo que quieren a quienes quiera decir. Por ejemplo, las letras latinas son usadas mucho en el continente europeo, en América, la mayor parte de América del Sur, Australia y hasta muchísimo en África. Aún así, cada letra no es pronunciada igual, lo que significa que no representa el mismo sonido cada vez. Uno puede unir estas letras en grupos llamados palabras. Aún ahí, el significado del grupo puede ser diferente. La pronunciación es un símbolo, tanto como con las letras. Las palabras habladas representan un concepto, pero el mismo sonido puede tener varios significados. La palabra para sí en alemán es ja y se pronuncia como ya. La palabra hebrea ya es el nombre de Dios. Yo sospecho que Dios no creó algo que le diera un tirón a su cabeza al escuchar a un alemán, pensando que un alemán lo está llamando cada vez que responde afirmativamente. Así que un símbolo es cualquier cosa que representa otra cosa. Puede ser un sonido, una letra, un emblema, un arte, un gesto, hasta un poema y mucho, mucho más. Solo significa lo que el creador quiso significar. Sugerir que un símbolo siempre representa un significado particular es completamente ajeno a la naturaleza de los símbolos. Digamos que un símbolo significa lo que la cultura le asignó. Algunas personas supersticiosas le han asignado poder a un símbolo. Por ejemplo, los alemanes de Pensilvania pintan un signo hexagonal en sus graneros para ahuyentar a los malos espíritus. Algunos católicos romanos llevan la imagen de San Cristóbal para protegerlos durante sus viajes. Asignarle un poder a un símbolo, de hecho, puede ser una clase de brujería. No es la brujería el poder asignado a hechizos, una serie de palabras, amuletos, cierta imagen o talismán. Si nosotros le atribuimos un poder innato a un símbolo, nosotros estamos sugiriendo que el símbolo puede albergar mal o bien y pasarle estos atributos sobre su portador. Esto es un perturbador análisis de los símbolos. Buscar el origen de un símbolo para poder establecer aprobación o desaprobación, de nuevo, es un mal entendimiento de la naturaleza de los símbolos. Si un símbolo tiene orígenes paganos en su historia, no significa que es pagano hoy en día, o incluso no vendría a la mente de nadie como pagano. Hasta la palabra pagana ha cambiado su significado con el transcurso de los años. Una vez significó un agricultor o un campesino. Hoy significa un idólatra o un politeísta. Si el origen de una palabra sustituye el significado presente, un pagano es una buena persona con orígenes humildes, pero un trabajador fuerte. La estrella de David puede haber tenido algún uso por parte de alguna cultura pagana, pero probablemente también tuvo un uso en una cultura virtuosa. Mientras más simple sea un símbolo, lo más probable es que ha sido usado múltiples veces con múltiples significados. Recientemente yo visité la sinagoga de Capernaum, en Israel. Esta es la sinagoga donde Yeshua una vez enseñó en Marcos 1:21 y otros versos. Me pareció interesante encontrar esculpida en el dintel un Magén David. Parece que si este símbolo fuera innatamente malo, Yeshua habría evitado una sinagoga que tuviera este símbolo en ella. No estoy segura que podemos probar conclusivamente que el Magén David es un antiguo escudo de David.
A pesar de que en las excavaciones arqueológicas en Israel, el Magén David fue encontrado en un mosaico en el piso del Palacio de Salomón, ni siquiera estoy segura que el símbolo siempre fue visto como representando una estrella. Realmente no se parece a nada de lo que veo en los cielos. Pero si David lo usó o no, eso no determina su valor. Realmente un signo es absolutamente eso, un signo. Representa algo para algún grupo de personas. Entre paréntesis, F. Houghton Communications Personal 61815. Preguntas para revisión. Número 1. Describe la composición étnica de una congregación mesiánica típica. Número 2. Describe a los nazarenos del primer siglo hasta el 430 después de Cristo. Número 3. Describe la identidad mesiánica espiritual y su punto de vista de la salvación y santificación. Número 4. Enlista los elementos típicos, como los muebles o símbolos que se encuentran en una sinagoga mesiánica o congregación. Número 5. Explica la palabra griega paradosis. Número 6. Compara una, entre comillas, buena oración repetitiva con una, entre comillas, mala. Número 7. Explica la definición de oración desde el punto de vista judío o hebreo. Número 8. ¿Cómo la oración cambia el futuro? Número 9. Describe algunas acciones que pueden ser consideradas como malas maneras en una congregación mesiánica. Número 10. Nombra los 3 tipos de escritura que se leen en un servicio de Shabbat. Información sobre la autora. La doctora Holisa Alewain tiene una licenciatura en Ciencias y maestría de la Universidad de Texas A&M y un doctorado de la Escuela de Posgrado de Oxford. Ella es la autora de Standing with Israel, a House of Prayer for All Nations, De pie con Israel, Casa de Oración para todas las naciones. The Creation Gospel Bible Study Series, El Evangelio de la Creación, serie de estudios bíblicos. Y programadora de Hebraic Roots Network, canal de raíces hebreas. La doctora Alewain es una estudiante y maestra de la palabra de Dios.